Toma tu independencia de México. Hoy quiero abordar un tema que desafortunadamente se ha infiltrado silenciosamente en nuestras sociedades, propagándose como una pandemia a través de las enanas mentes, una afección mental caracterizada por la obsesión con el ruido y la distracción, con el afán, según de estas personas enfermas, de intimidar, buscar aceptación social ante su falta de aceptación, su triste vida miserable que no logran aceptarla como su eterna ineptitud, su fantasía de ser superior ante sus sutiles personas que idolatran con su comportamiento disfrazado de una mentira que ellos mismos la adaptan como si fuera una realidad que se basa en las historias de películas de ser machotes que fomentan las ideas americanas que con el capitalismo y la globalización han logrado controlar las mentes de estos débiles mentes que sean ante su estado de confort. Prefieren aceptar estas fantasias como la única para poder ser alguien en su materialismo impuesto por los gobernantes de esta nación mexicana. Las inútiles detonaciones de fuegos artificiales, así como el rugido de motocicletas ruidosas y el incesante escape de los automóviles se han convertido en símbolos de estupidez imbécil, no solo de celebración, sino también de una desconexión más profunda con nuestras verdaderas identidades, mientras que mexicanos que van a su hogar y prefieren más su necesidad por la aceptación social. Se reúnen en lugares históricos y terminan en centros de embriaguez, ya sea en bares o casas, terrenos, y en las mismas calles públicas que las autoridades son parte de este comportamiento para celebrar la simulación de una independencia que es solo simbólica, un evento que debería ser más estudiado y que en otro vídeo de análisis del comportamiento parásito de esta pandémicamente enferme ahondaré más. Existe una abrumadora sensación de ironía. Levantan banderas y lanzan fuegos artificiales como si estuvieran honrando sus raíces. Sin embargo, muchos parecen vivir en un mundo fantástico. Esta supuesta celebración a menudo se siente más como una imitación que como una expresión auténtica del nacionalismo. Consideremos esto: ¿cuántas personas realmente se involucran con su propia cultura durante estas festividades? Demasiado a menudo nos encontramos imitando celebraciones que tienen su origen en otros países, como las del Día de Independencia en los Estados Unidos, mientras descuidamos la rica historia y tradiciones que nos definen. Usamos disfraces inspirados en influencias extranjeras, consumimos alimentos que tienen poco vínculo con nuestro patrimonio culinario, adoptamos comportamientos que reflejan ideales estadounidenses en lugar de celebrar lo que nos hace únicos. Aun con su cínica identidad de narcocultura que confunden, no logran entender que este comportamiento que idolatran de ser narcotraficante, con mucho poder y dinero, mujeres carentes de estima que se hacen llamar buchonas, se ha extendido estos últimos años en una manera trágica que hoy en día hace a los mexicanos una enfermedad de estrés colectivo al no alcanzar este aspelitivo de lograr hacer su que no hacer su efecto de idiotizar a dichas mentes que termina con conflictos personales, relaciones tóxicas, feminicidios, rinas, clasismo, familias desintegradas, maltrato animal, y todo un desorden social que a la postre es su propia perdición a su propia integridad. Por otra parte, es alarmante cuántas personas rechazan su propia identidad mexicana, comenzando con el idioma y la esencia misma de su identidad, en favor de la lengua española. Este rechazo no es meramente lingüístico, simboliza una desconexión plural más amplia. Los mexicanos se han habituado tanto de costumbres extranjeras que olvidan quiénes son. La identidad nacional mexicana se diluye mientras estos enanos mentales realmente ni se imaginan las luchas sufridas por aquellos que lucharon y siguen haciéndolo, por nuestra independencia insuficiente o simulada frente a los invasores gringos y sus ideologías de materialismo, al igual que europeos o asiáticos. La realidad, a pesar de celebrar la simulada independencia, muchas naciones siguen dependiendo del influjo estadounidense económica y culturalmente. La ilusión creada por acuerdos comerciales como tranco de superior autonomía, pero en verdad a menudo nos deja a la sombra del dominio estadounidense. Nuestras listas musicales resuenan con éxitos pop provenientes del otro lado del océano, mientras artistas locales luchan por reconocimiento. Nuestros estilos de ropa reflejan tendencias establecidas en otros lugares en lugar de abrazar vestimentas tradicionales. Ahora comparemos esto con países como China o Japón, naciones que enfrentaron presiones inmensas pero mantuvieron firmeza contra la erosión cultural. A pesar de los intentos invasivos o dominantes, preservaron sus lenguas, tradiciones e identidades con ferocidad. Japón emergió como una potencia global no porque imitaran a otros, sino porque abrazaron su singularidad, incluso después de sufrir grandes tragedias. Entonces, ¿por qué elegimos vivir en esta simulación? ¿Porque celebramos la independencia mientras simultáneamente entregamos aspectos esenciales sobre nosotros mismos? Esta cacofonía, ruido y distracción es una enfermedad de trastorno mental que solo busca evadir a su propia persona, que no sabe enfrentar a través de un sentido común lo que tanto vocifera, gobernarse a sí mismo y actuar con plena aceptación de sí mismo. Anuncian su falta de aceptación y su miedo de verse a sí mismos a través de estruendos, de detonaciones y afán del ruido, un reflejo de su estrés y ruidosa vida tan limitada que solo causa escozo repudio. Que la pregunta es que nos dejan la existencia de estas personas parásitas que probablemente sean los grandes maestros de la tolerancia.